entre sí. Eso se refiere más a la medida socioeducativa y a la medida correccional. El 199 te dice que se pueden combinar las medidas socioeducativas y las medidas correccionales. Más que combinar, dice, se pueden acumular, se pueden ser utilizadas de manera acumulativa. Y las medidas socioeducativas pueden quedar sin efecto cuando llegan a su fin. Yo te condeno a medida socioeducativa, 201, te dejo sin efecto, chao, extingo la pena. ¿Qué cosa? Al haber una medida privativa de libertad, la medida privativa de libertad no se puede combinar ni con socioeducativas ni con correccionales. Todo queda en base a la aplicación de esa medida privativa de libertad. Lo que dice el 206 es que se puede aplicar medida privativa de libertad con obligaciones y mandatos, que es que el chico estudie dentro de su privación de libertad, que realice cierto trabajo, bla, 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 pero vos le podés aplicar eso en el marco de su privación de libertad. Hasta ahí. Se aplica cuando no es suficiente la medida de libertad, se aplica cuando no es suficiente la medida correccional. Así mismo, primero va a analizar, aplicarle la medida socioeducativa, después la medida correccional y último la medida privativa de libertad, de manera subsidiaria. La pena privativa de libertad se cumple en el centro penitenciario y la pena de adolescente se cumple en centro educativo. De Itabuano. Sí, en Villarrica y Itabuano. En ese centro educativo, ¿qué hacen? ¿Se le enseña oficio? Claro, centro educativo se llama centro educativo por eso, porque el fin es educativo. Se supone que el chico que entra ahí va a salir educado. O sea, pero ese es el fin, o sea, por eso se llama, antes se llamaba correccional de menores y ahora se llama centro educativo. Le cambiaron el cartel solamente. Pero es fallo de etiqueta. ¿Eh? Pero es fallo de etiqueta. Fraude de etiqueta. El Código Penal, la duración de la pena se determina conforme al 65, o sea, cómo yo determino el quantum punitivo a través del artículo 65. La pena privativa de libertad tendrá una duración mínima de 6 meses a 30 años, no es más 25, a 30 años, aumentó, a 30 años. En cambio, en adolescente dice, las socioeducativas tendrán una duración de 2 hasta 3 años, las correccionales no hablan de plazo. Si le preguntan cuál es el plazo de la medida correccional, el código no tiene ningún plazo. Y la medida privativa de libertad dura de 6 meses a 4 años en delito y de 6 meses a 8 años en crimen. 2 marcos penales, vamos a decirle que hay, ¿verdad? Un marco penal para delito y un marco penal para crimen. Para este está ahí de Villarrica, entonces lo máximo va a ser 8 años. Lo máximo. Cuando él salga va a tener 24 recién. ¿Y qué tiene? Tiene miedo, ¿verdad? Ahora No te vayas a ir a Villarrica, no, Ya va a salir educado. ya. Bueno, y acá el fin es el artículo 3 y 20 de la Constitución y nuestro fin es el artículo 107, que es la educación del adolescente, y le podemos agregar que esa educación también podría tener la adaptación a una vida sin delinquir, ¿verdad? 237, ya saben todos, la prórroga especial de la competencia. Hace poco nomás repasamos, ¿verdad? ¿Qué era la prórroga especial de la competencia? ¿Qué? Vamos a bajarle la lista de atrás. Te fue llamado cierta antes. ¿No te acordás? Luciano, destacate. ¿Quién sabe qué es la prórroga especial de la competencia? Dale, Fidelino. A los 17 se le suponía a los 18 se le se acordó de imputarlo, entonces el juez penal adolescente solicitar. Tiene que ser el periodo de 18 a 20 años. ¿Veis ya, profesor? Más o menos, bien. Podemos hacer en conjunto y sacar una definición. La prórroga especial de la competencia consiste en prorrogar la competencia del juzgado penal del adolescente. Pero, ¿cómo se inicia esta prórroga de la competencia? A partir del acta de imputación. Si yo te imputo cuando tenés 15, 16, ahí no hay nada que prorrogar. Hasta que termine el proceso, vos te vas a ir con el proceso que iniciaste, con el proceso penal juvenil.
Te imputo a los 17, hasta que termine el proceso, no importa que cumpla 23 años, vamos a ir hasta el final. Si yo te imputé teniendo 17. Acá la cosa cambia cuando yo te imputo, cuando cometés el hecho teniendo 17, pero yo te imputo teniendo 18 años. Claro. Entonces yo recibo la imputación y digo, mira, José tiene 18 años. ¿Y qué hace el juez? Directamente prorroga la competencia del juzgado hasta que vos cumplas 20 años. ¿Entendés? Vas a ser juzgado por un juez penal adolescente, por un fiscal especializado, un defensor especializado y toda esa bola que estamos estudiando. Y no pasa nada. Ahora, cambia el segundo párrafo de esto cuando vos tenés más de 20 años. Vos cometiste el hecho teniendo 17, pero el fiscal te imputa teniendo 20 años. Ahí el juez penal de la adolescencia pierde competencia y tiene que remitir la causa al juez penal de garantías de adultos, pero se mantiene la pena de 8 años. El marco penal se mantiene. Solamente el marco penal es lo que queda. Después el resto del proceso es totalmente ordinario. El caso de condena en lugar de reclusión ya va a ser tacumú. Profesor, Sí, perdón. ¿quién había dicho en clase de que se retrotraía todito? Claro, tiene su problema porque cuando yo le remito al juez de garantías, No vale más tu declaración. no, claro, él tiene que, la declaración tiene que tomar el fiscal, todo el procedimiento deja de ser especializado y pasa a ser el procedimiento ordinario, ¿sí? Nada. Solamente va a mantener la pena. Porque todas esas garantías están desarrolladas para una persona en desarrollo. Si yo te imputo después de los 20 años, quiere decir que te imputé mucho tiempo después que vos cometiste el hecho punible. Mínimo 2 años con suerte, 2 a 3 años. Y en la mayoría de los casos la causa ya puede estar prescripta también. Entonces la única garantía que te queda es el marco penal. Nada más que el marco penal de los 8 años de pena máxima que tiene el código, ¿verdad? Esa es la prórroga especial de competencia. La duración de la medida privativa de libertad, esto ya saben de memoria, tendrá una duración de 6 meses y 4 para delitos. En caso de crimen, hasta 8 años. Sí, ya está. Segundo párrafo. A los efectos de la medición de la medida no serán aplicables los marcos penales previstos en las disposiciones del derecho penal común. ¿Qué significa eso, Arias? La duración de la medida será fijada, ¿cómo, doctor? Perdón. ¿Lee? La duración de la medida será fijada en atención a la finalidad de la internación educativa en favor del condenado. No, es Perdón. A los efectos de la medición de la medida no serán aplicables los marcos penales previstos en las disposiciones del derecho penal común, que serán aplicables los marcos que están en el Código de la Niñez y la Adolescencia, que son de 6 meses a 4 años para delito y de 6 meses a 8 años para crímenes. así nomás. Gracias. El problema es que no tomamos marcos penales especiales, sino que tomamos solamente este marco penal. ¿Está? Vicky, ¿qué dudas? Pobrecito. La duración de la medida será aplicada en atención a la finalidad, y acá está lo que le decía al fin, en base a una finalidad Educativa. Este es un genio. Lo único que le digo ahí es que este es el único parámetro para la medición de la pena que tenemos, la internación educativa, nada más. Que se contrasta con el 206, medida privativa de libertad, que te dice que también que la prisión va a tener connotaciones educativas. Medidas cautelares, ojo con esto. Empieza el proceso, yo le imputo al doctor Aníbal y ahí yo le presento acta de imputación. Acta de imputación. Y tiene que ser, tiene que estar acompañada por una medida cautelar. Le estoy haciendo corta nomás para no aplicar todo. Esa medida cautelar tiene que ser o la prisión preventiva del artículo 233 o las medidas provisorias. La medida provisoria siempre tiene que ser utilizada como primer elemento, como primer recurso. La medida privativa, la prisión preventiva siempre como último recurso, por el periodo más breve posible. La prisión preventiva. Esto es medida cautelar. Te imputo, digo, fulana por haber hecho esto, se
se merece tal cosa, y explico ahí el hecho, pongo tu nombre. Un breve relato. Sí, claro, un breve relato de los hechos, tu nombre, tus padres, todo completo, y después pido una medida cautelar al iniciar el proceso. Y si pido la prisión preventiva, tiene que ser como último recurso, tiene que ser como última ratio o por el periodo de plazo más breve. En todos los casos se prefiere la aplicación de medidas provisorias previstas en el artículo 232, que son medidas alternativas a la prisión, ¿verdad? Medidas alternativas a la prisión. ¿En qué consisten esas medidas? Eso discutimos mucho: supervisión estricta, asignación a una familia, o internación en un hogar adecuado. ¿Se acuerdan de eso que pusimos los ejemplos? Diferente lugar de cumplimiento de la prisión preventiva de adultos o recintos privados. Separado. Separado. Entonces, ¿cuáles son las medidas cautelares? Al inicio. Empieza el proceso, yo te doy medida provisoria o prisión preventiva. Y el que quiere 5, ¿qué me tiene que completar? Faltan 2. No, acuérdate lo que estamos, medida cautelar, el inicio del proceso. Ya pasamos la parte. Eso es salida anticipada, que también puede pedir el fiscal. Lo que es supletorio del adulto. Supletorio del adulto. No es. Supletorio del adulto también aplica al adulto. Lo que también utiliza el adulto como medida cautelar. Artículo 239 y 240, aprehensión y detención. Cuando hablo de medidas cautelares son la aprehensión, la detención, la medida provisoria y la prisión preventiva. Pero son exclusivas del Fuero Penal Juvenil la medida provisoria y la prisión preventiva. Pero si yo, cuando vos cometiste el hecho punible, yo te agarré en flagrancia, ¿qué estoy haciendo? Una aprehensión. Aprehensión. Si yo pues libro una orden de detención, ¿qué estoy haciendo? Una detención del adolescente. La misma figura para el adulto y para el adolescente. Ahora, yo al adulto no le puedo dar medida provisoria, le tengo que dar medida alternativa a la prisión. Y los parámetros de la prisión preventiva son totalmente diferentes a nuestra prisión preventiva del adolescente. Entonces las medidas cautelares reales son de carácter personal: aprehensión, detención, medida provisoria y privativa de libertad. Y prisión preventiva. No me vaya a confundir. Prisión preventiva. Pero vos también, o sea, se le puede imputar a alguien y no pedir medida cautelar. Claro, no, eso ya evidentemente no es obligatorio. Por eso digo. Y la medida provisoria no quiero dejar pasar, porque esto sí le voy a preguntar. Tienen un fin educativo también. La medida cautelar en el adulto, yo le meto preso al adulto. Le meto preso para que no se escape nomás, para que esté sujeto al proceso. En cambio, yo le meto preso a un adolescente, o le doy una medida provisoria a un adolescente, y esa medida provisoria ya tiene un fin educativo. Y aparte que tiene un fin educativo, dice el 232 que tiene que garantizar las prestaciones básicas. El Estado tiene que asegurarte de que vos estés bien. No, dice prestaciones básicas, no de protección y apoyo. O sea, poder ponerle, pero prestaciones básicas es, por ejemplo, si vos estás viviendo en la calle, que te dan un hogar o algo, entonces algo para que tu desarrollo sea normal. ¿Cuáles son esas prestaciones necesarias para el sustento? Yo tengo millones que te puedo decir si querés, todos los días veo. Y todo es mila, porque los chicos caen sin un hogar determinado, caen sin saber el paradero de sus padres, sin estudiar, habiendo dejado el colegio en primer grado, algunos son analfabetos funcionales, otros consumen crack, y a todo eso le tenés que dar prestaciones. El Estado dice: vos tenés derecho a la salud, tenés derecho a la educación, vos tenés derecho a esto, a la vivienda, y eso es lo que tendrían que darte. Esas son las medidas provisorias, porque si te remitías la medida provisoria, la lámina anterior te dice: supervisión estricta, asignación de una familia, internación en un hogar o institución educativa. O sea, si yo tuviera un lugar donde internarle a los chicos para su desintoxicación o para su educación, ya sería un gran paso. Esa es la prestación básica que el Estado te tiene que dar. Ojo que esto no es derecho tutelar. O sea, tampoco podemos nosotros suplir la negligencia del Estado. O sea, esto es derecho penal. Cometiste un hecho,
Y ahí, y necesitaba una sanción probablemente, pero esa sanción es de acuerdo a un proceso especializado por operadores especializados, con leyes especializadas y con todo un sistema diferente. Doctor, una consulta rápida. Entonces el Estado lo que tiene que es brindar, o sea, mejorar o dar prestaciones que mejoren o ayuden a la calidad de vida del adolescente. No, eso es lo que no estoy entendiendo. ¿Tiene que mejorar o tiene que No, o ayudar? si vos lees el Código de la Niñez, vos tenés un sistema de protección de la gran flauta. No sé si vieron en estos días una polémica de la gran flauta, disculpen el término, por una cama de terapia intensiva. Del bebé, que la cama intensiva, que esto, que se empezaban a tirotear ahí por Twitter. Y todo eso está mal. Porque el Estado te tiene que proveer eso. El Estado te tiene que proveer la cama. Pero no lo del Estado. El Estado se tiene que hacer cargo de que tu hijo entre en el Mione, en la costa o en el sanatorio que sea. No por un toco mío. Porque la ley dice eso. O sea, en el artículo 68 dice la calidad de vida de cada ciudadano, dice la Constitución Nacional. Y nosotros tenemos que firmar protocolos, jueces, le digo, con el Ministerio de Salud para que